que fija los procedimientos y señala los órganos competentes en el quehacer en el campo del derecho internacional público. El derecho financiero, como su nombre lo indica, señala los lineamientos de las disposiciones arancelarias, así como dentro del campo de la integración y la cooperación internacional. El derecho mercantil se fija los procedimientos y dentro de las actuaciones tanto de las grandes sociedades mercantiles y las transnacionales, que tienen como asimismo asegura los procedimientos o verifica los procedimientos a seguir en la cooperación e integración de los estados. El derecho penal, como ya se los había indicado, fija la tipificación y encuadramiento de los delitos de carácter internacional. Por ejemplo, en este caso, los delitos de lesa humanidad. El derecho civil fija las normas a las cuales deben de sujetarse o regular las relaciones o las situaciones jurídicas que se dan entre las personas jurídicas e individuales dentro del derecho internacional público. ¿Cuáles son las disciplinas no jurídicas? Por excelencia, la historia, que es la que nos permite conocer el desenvolvimiento y la evolución de las instituciones que forman el propio derecho, es decir, que desarrolla cómo se han venido desarrollando los estados como parte primordial o fundamental como sujetos del derecho internacional público. La geopolítica, que estudia y fortalece la aparición de determinadas tendencias jurídicas y políticas. La ciencia política, que desarrolla los fundamentos del actuar de cada uno de los estados en el contexto de la comunidad internacional y la transformación y la aparición de los diferentes sujetos del derecho internacional público. Entiéndase aquí también de aquellos que sin ser Estado tienen ese reconocimiento por parte del mismo ordenamiento jurídico internacional. La sociología, que se fundamenta en la idea de que los sujetos últimos y a quienes va dirigido el derecho internacional público son los individuos y las sociedades. Y por último, la economía, que nos muestra los fundamentos de cómo se ha venido desarrollando y dándose los cambios dentro de los polos de poder que influyen en el derecho internacional público y los criterios que se establecen a través de estos últimos. Muy bien. Ahora vamos a ver, compañeros, cuáles han sido las denominaciones del derecho internacional público durante todo el transcurso de la historia o dentro de su desenvolvimiento. Inicialmente, como ustedes se recordarán, en el derecho romano es la base fundamental del derecho contemporáneo. En ese sentido, inicialmente el derecho internacional público se le conoce a los encargados que formaban un grupo de 20 funcionarios, en este caso 20 de sacerdotes. Estado cerrado, únicamente ellos tenían dentro de sus funciones relaciones con las declaraciones de guerra y la firma de tratados. En la Edad Media se le denominó derecho de todas las gentes, es decir, que era el derecho que regulaba las relaciones y le era aplicable tanto a y entre las gentes. A quien se debe esta denominación del derecho internacional público es al sacerdote Francisco de Vitoria. Él, aquí les puse, nació en 1487 y falleció en 1546. Él fue el creador a quien se le atribuye la creación del derecho internacional. Fue fundador de la Escuela Española, él es español, y su concepción del derecho internacional se concibió específicamente en la idea de que todos los estados formaban una comunidad universal, que los pueblos deberían de estar organizados políticamente, y en ese sentido se fundamentaba en el derecho natural y estaba basado específicamente en que el derecho de las sociedades debería de ser a través de
de un derecho comunitario. Expresó los principios fundamentales del llamado derecho a regir la comunidad internacional. Aquí les puse para hacer más atractiva la diapositiva, la foto de Francisco de Vitoria, ya que Francisco de Vitoria expresó específicamente los principios fundamentales del derecho internacional, específicamente, ya que su obligación era regir la comunidad internacional. Fue el primero en definir el derecho de gentes en el sentido de que, aquí se los puse, lo que la razón natural constituye entre todas las gentes, cambiando al hombre por las gentes o naciones. Abre la vía al derecho internacional que no podía ser el que la razón natural estableció entre todos los hombres considerados individualmente, sino que ya agrupados como naciones. Si ustedes se pueden dar cuenta, esta es una pequeña evolución ya a lo que se va conociendo como Estado, considerando que una nación podía en una misma, en una sociedad determinada formar por el autor, se da los principios, eso fue en Londres de 1823, donde Bentham hace específicamente, se atribuye la paternidad de lo que es el derecho internacional y específicamente considera de que el derecho no debe ser solo a los. Estas distinciones ya no son valederas, ya que actualmente el derecho contemporáneo se reconoce que el derecho internacional público constituye esas normas rectoras en la cual a través de sus principios y normas jurídicas se desarrollan las relaciones pacíficas entre los estados y que esta se realiza a través de la concesión de una mínima cuota de la soberanía de cada uno de ellos. Muy bien, ahora tenemos, por favor, lo que es la evolución histórica. Definitivamente yo aquí en esta presentación agarré lo que es unas ideas generales de lo que es el tratadista, permítanme, vamos a ver, unas ideas generales
de lo que a su criterio establece el tratadista Carmelo Catafi. Definitivamente hay varias las evoluciones históricas, cada tratadista las desarrolla de distinta manera. Por ejemplo, tenemos, aquí no la tenemos en presentación, pero se las comento, la definición, la idea que hace el tratadista Laurens acerca de la evolución del derecho, la divide en tres periodos en específico, periodos en los cuales cada uno de ellos tuvo sus propios principios. Los periodos que establece son el primer periodo, que es desde los tiempos primitivos hasta el establecimiento del Imperio Romano. El segundo periodo, que es desde del establecimiento del Imperio Romano hasta la Reforma Liberal con la Revolución Francesa, y por último, desde la Reforma Liberal o la Revolución Francesa hasta nuestros días. Específicamente, Laurens establece que cada etapa o cada periodo tiene en concreto un principio rector. Para el primer principio, o sea, en el caso de cuando, desde los tiempos primitivos hasta el establecimiento del Imperio Romano, establece que el principio era que los estados como tales no tenían mutuos derechos y obligaciones, pero que las tribus que tenían relaciones de consanguinidad se debían unas a otras ciertos deberes. En este caso, su base fue las monarquías, considerando de que todo individuo estaba sometido a la monarquía y que cada estado debía de someterse a la monarquía que tenía mayor poder. En este caso, sus postulados eran que pueblos como los bárbaros no podían ser sujetos de una negociación contractual o entre estados, ya que no era posible establecer relaciones por la hostilidad que de ellos emanaba. Dos, el otro pilar fundamental fue que entre los pueblos descendientes de los helenos o de los griegos existían determinadas concesiones, específicamente el poder enterrar a los caídos en guerra con los rituales por ellos establecidos, así como también que no podían en los juegos públicos ser molestados a los concurrentes. Y por último, que surge un código entre los cuales existían determinadas, ya desde ahí se venían viendo códigos de regulación de leyes marítimas. Definitiva, esto se debió al desarrollo precisamente de la actividad marítima que permitió, que fue derivado de la expansión precisamente del fortalecimiento del Imperio Romano. En la segunda etapa, para Laurens, que va desde lo que es el establecimiento del Imperio Romano hasta la Revolución Francesa, establece que el principio rector era que había en alguna parte un superior común cuyas decisiones ataban a todos los estados. En este caso, incluso el Sacro Imperio Romano fue conocido como ese imperio, ese poder superior que regía a todos los demás estados, en los cuales los mismos estados sentían la obligación o en todo caso la protección del Imperio Romano. Es así que incluso para llegar a las apelaciones respecto a las decisiones asumidas por el Imperio Romano, quien las conocía quien las resolvía era el César. ¿Cuáles son los pilares fundamentales con los cuales se erigió este segundo periodo? Fue que el Imperio Romano fue cayendo en decadencia, pero aún así tenía tanta fuerza sus decisiones que los estados eran sometidos, que los asuntos municipales y los asuntos internos de las comunidades o los principados subordinados eran conocidos por el César, quien en todo caso su decisión era ley entre las comunidades. Derivado de la instauración
del Imperio Romano de Carlomagno y sus sucesores reclamaban la supremacía universal, y los hombres, incluso los hombres de las otras comunidades, consideraban como justa y legal esa determinación de supremacía. Incluso hallaron exigible, perdón, incluso hallaron razonable esa exigencia. Con la división y prácticamente la evolución del Sacro Imperio Romano, dividido en dos: por un lado, el poder del papado, y por el otro, las normas concernientes a lo que era el César. Se fue debilitando el dominio del Imperio Romano, precisamente derivado de las corrupciones del papado y de la involuntariedad de las determinaciones del César. Y por último, podemos establecer que la tercera parte, el tercer postulado, el ¿cómo se llama? El tercer periodo su principio fue que los estados como tales tienen mutuos derechos y obligaciones, los que no necesitan de ningún superior común para tener autoridad. Esto prácticamente permite que va terminando con lo que se conoció como derecho internacional, y le va dando vida precisamente la conquista y las exploraciones que se hacen en el Nuevo Mundo, América. Van desarrollándose otras relaciones con otros estados, otras naciones, y precisamente es Hugo Grocio quien en 1625 publica el Tratado sobre la Guerra y la Paz, en el cual comienza a establecer de que cada estado tiene derecho a determinar por una ley específica, y que esta tiene que ser en consenso común. ¿Cuáles fueron sus pilares? Fue que la teoría del derecho está ahora cayendo en descrédito, y el consentimiento expreso o tácito de los estados para poner límite a las reglas del derecho internacional se mira generalmente como un fundamento único para imprimirle autoridad. En el siglo de Grocio creía específicamente, implícitamente, en el derecho natural, y probablemente sobre el desarrollo de los derechos humanitarios, específicamente los derechos humanos. Es así que también el doctor Larios Ochaita, establece en su libro, que es el libro base de nuestro curso, la evolución histórica, y él habla de dos escuelas específicamente, para determinar cuál ha sido la evolución histórica del derecho internacional público. La primera que establece que la evolución se debe a lo que fueron los estados o las naciones antiguas, los países tales como los estados más antiguos, tales como Egipto, Francia, Esparta, Atenas, Babilonia, India, China, así como los de más reciente creación, como son Italia, Alemania, Holanda, España e Inglaterra. La concepción, la segunda escuela, que es la escuela de los que consideran de que el fortalecimiento la evolución histórica y el fortalecimiento del derecho internacional público se debe específicamente no a la existencia de los estados antiguos, sino que a la existencia de las nuevas naciones o de los nuevos estados. En este caso, bajo esa premisa, el tratadista, como él sostiene esa segunda escuela, él considera de que en el derecho internacional público se han venido considerando desde la Edad Media, desde la Antigüedad y la Edad Media, características esenciales que a la actualidad ya no existen. Por ejemplo,
En la edad antigua o media, los chinos, por ejemplo, consideraban que su emperador chino era el hijo del cielo, por lo cual ellos consideraban de que solo ellos eran la supremacía en cuanto a un estado y que todos los demás deberían de ser sometidos, ya que consideraban que él era el que determinaba cuáles eran las leyes justas y naturales que debían de regular cualquier relación internacional. Hay otras sociedades, como en este caso los judíos, que siempre fueron antagónicos por excelencia en cuanto a los estados politeístas. En ese sentido, consideraban que ellos casi no mantenían relaciones diplomáticas, precisamente solo con determinados estados. Y los romanos, que establecieron el derecho de gentes en el sentido de que era un derecho que regulaba específicamente las relaciones entre los romanos y los extranjeros y dentro de los extranjeros entre sí. Es por eso que los griegos son los que son la máxima expresión. Los griegos se constituyen en la máxima expresión de la evolución en esta evolución antigua o en la Edad Media. Posteriormente, se tiene la formación de los estados, que a raíz de la caída del Sacro Imperio Romano, cada estado se considera, se establece como un instrumento, como un ente que puede dirigir sus propios destinos, que no puede, su soberanía no puede ser sometida a la de ningún otro, por lo cual considera de que hay necesidad de establecer políticas, prácticas que regulen esas relaciones en el mismo nivel entre estados. Esta nueva formación de los estados permitió sistematizar doctrinariamente todo el cúmulo de tradiciones, costumbres, principios y reglas derivadas de los tratados que ya se encontraban vigentes. Uno de los que brillaron en esta época fue Hugo Grocio, con sus ideas de que, como ya se los comenté, como sus ideas de que la razón universal, que el daño exige, esas son cuestiones, conjunto de leyes y principios que se regían en que el daño exige reparación, el pacta sunt servanda, lo pactado es lo obligado o lo cumplido, lo que se debe de cumplir, que existía la libre navegación de los mares, que sobre todo existía la ley costumbrista de que las naciones formadas por la misma conducta y voluntad por sí mismas y por lo cual existía un derecho positivo que debería de ser respetado por cada uno de los estados que formaban el derecho internacional. Asimismo, por Francisco de Vitoria, que ya lo conocimos, que ya se los expuse, en el cual decía de que todas las leyes se regían por la ley divina o la ley de Dios, porque es parte de la ley natural. Hay otros tratadistas que el doctor menciona específicamente, como la de Betel, en la cual establecía de que existe un derecho interno de las naciones y el derecho externo, que no niega el derecho natural, pero persiste en que la voluntad de los pueblos debe ser plasmada en los tratados y tratados y convenios, y así mismo como las costumbres, considerando que todos los estados tienen soberanía, y justificó el derecho internacional público como un acto de aceptación voluntaria por parte de los estados soberanos. Desde ahí, si ustedes se pueden dar cuenta, viene ya conceptualizándose al derecho internacional público como una expresión soberana de los estados. ¿Para qué? Para normar relaciones entre estados o entre entes que sin ser estados forman parte de ese derecho internacional. Ya con la Revolución Francesa, con las ideas de libertad, ese es el otro estadio de evolución. Con la Revolución Francesa, las ideas de libertad e igualdad introdujo la creación de lo que fue la Organización de las Naciones Unidas, o la idea de lo que fue la primera forma de la Santa Alianza. En este estadio, con relación a la evolución histórica en la Revolución Francesa,
se puede establecer la proclama de la doctrina Monroe, que estaba destinada, como su nombre lo indica, el creador fue Monroe, que estableció de que no podía ser intervenido ningún Estado parte, se debería de respetar la soberanía de cada Estado y precisamente pretendía parar y frenar las invasiones de las grandes potencias a los estados a nivel internacional. En esta doctrina se establecen los principios de no colonización, de aislamiento y de no intervención. Y por último, las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, al finalizar ambas guerras mundiales, se dio la posibilidad de la creación de sociedades internacionales importantes, tal como la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas, que tenían como principio el establecer la igualdad entre los estados, el respeto a la soberanía de cada estado y establecer de que los conflictos entre los estados debían de ser resueltos de forma pacífica. A raíz de esto, es necesario considerar de que el derecho internacional público siempre es un derecho son normas jurídicas que van evolucionan precisamente por el desarrollo de esas relaciones, de cooperación, de relaciones de negociación, relaciones de integración entre los estados, por lo cual este es un derecho en constante mejoramiento o evolución. Aquí les presento el criterio como les comenté, de Carnelo Catafi. Él hace una generalidad en cuanto a la evolución histórica. Me pareció, la otra es solo para enriquecer su acervo intelectual. Ya ustedes, como conocedores del derecho, van a poder establecer cuál es la que ustedes pretenden asumir. Catafi señala que inicialmente, en su fase inicial, como si ustedes ven, vamos a encontrar casi similares líneas de pensamiento. Dice que inicialmente se estableció el derecho de gentes, específicamente como el conjunto de reglas por las cuales los pueblos se asocia específicamente con los pueblos políticamente organizados. El tratadista indica que en 1789, por primera vez, el filósofo inglés Bentham emplea el término derecho internacional y propone la codificación completa del derecho entre los estados, labor que hoy en día la realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Comisión de Derecho Internacional. En países donde se habla alemán, en la disciplina aún se le llama derecho de gentes, como las normas imperativas que regulan las relaciones entre la comunidad internacional. El derecho internacional empieza a surgir coetáneamente a la formación de los grandes estados de Europa en el siglo XVI, tales como España, Francia, Inglaterra, Austria y países escandinavos. Las raíces del derecho internacional público se encuentran ciertamente en la Alta Edad Media, pero esta rama no se manifiesta en sus rasgos peculiares, sino que hasta el momento en que sobreviene el desmembramiento del Sacro Imperio Romano y ocurre el descubrimiento de América con el caudal de efectos que produce. A partir del siglo XVI, con el monje dominicano Francisco de Vitoria, cuando se desarrolla la verdadera doctrina del derecho internacional público. A partir de ese momento se nota una progresiva transformación en el contenido del derecho internacional público, ya que sigue la evolución de la comunidad internacional. En esta evolución hay varias etapas históricas marcadas por una serie de factores estructurales significativos.
La primera de esta etapa es la Paz de Westfalia. Como su nombre lo indica, fue precisamente en el lugar conocido como Westfalia, en donde se pone fin a la Guerra de los 30 años. Guerra que si ustedes verificarán en la historia, esta fue una guerra de carácter religioso, porque esta fue a raíz de que en el Imperio Romano, en el Imperio Romano fue nombrado como, perdón, fue nombrado como César, uno de origen de religión católica, por lo cual hay un enfrentamiento entre los grupos evangélicos o protestantes y los grupos católicos. En ese sentido, con este acontecimiento se derrumba la República Cristiana, germinada de las cenizas del Imperio Romano. Ese se despliega de un orden donde solo se reconocía la autoridad del sistema bipolar de Roma. Se recuerdan que eran dos, el César por un lado y el Papa por el otro. Es decir, la población estaba regida por la autoridad del Papa y la del emperador. En ese momento es cuando surge el Estado moderno, visto como un aparato burocrático centralizado o un Estado-nación. Por consecuencia, los ordenamientos jurídicos bien definidos del imperio, derecho imperial y del papado, derecho canónico, pierden vigor, tanto que a la diarquía entre papado y imperio se sustituye por la pluralidad de estados, los cuales no admiten poder superior a ellos mismos. Con los tratados de Münster y de Osnabrück, que es el núcleo duro del derecho de la paz de Westfalia y que se constituyen como uno de los pilares para el derecho internacional público. En estos dos tratados, precisamente, que es con el Tratado de Paz de Westfalia, se establecen que no podrán ser permitidas las guerras para resolver conflictos entre los estados, por lo cual, permítanme compañeros, solo quiero ver una anotación aquí. Permítanme un segundito, por favor. Disculpen, conecté la máquina que ya me está quedando sin carga. Muy bien. Los tratados de Münster y Osnabrück, que fueron prácticamente el antecedente del Tratado de Paz de Westfalia, fortalecen la presencia del politeísmo y muestran el rechazo de la Iglesia. Se formaliza el derecho de las federaciones, que garantiza el mayor poder para los nuevos estados-nación y ratifica el desmembramiento del imperio con el establecimiento de fronteras y límites geopolíticos, que ponen fin a la idea imperial de Carlos V. El principio de la libertad religiosa toma fuerza y a las tres cosas reinantes que ejercieron hegemonía, tales como eran España, Francia e Inglaterra, se suman otros importantes estados en el escenario mundial, Países Bajos como Prusia y Suecia y los estados germánicos. Al final se concretiza un derecho descentralizado e inorgánico, sin base autoritaria e instituciones y con instituciones estables. Tras la ocupación y europeización en el continente americano, se exportan los principios fundamentales del derecho de gentes a las nuevas repúblicas americanas. Para el siglo XVIII
En el siglo XVIII, el derecho internacional se caracteriza por un incremento de las actividades diplomáticas. Ya nacen y se multiplican los tratados de libre comercio y de cooperación. Un ejemplo de ellos es el Tratado de Utrecht, que promueve un justo equilibrio del poder. Asimismo, establece que las coronas de España y Francia, aunque pertenecieran a una misma dinastía, no se pueden unir en una sola persona. Pero el verdadero esfuerzo de conciliación diplomática se vislumbra en el Congreso de Viena de 1815, mismo que solo pone fin a las guerras napoleónicas, no solo pone fin a las guerras napoleónicas, sino que deja paso a un derecho internacional público bien estructurado, con las características que hoy en día se le conoce y que garantizó gracias a la implementación del llamado Concierto Europeo, un pacto de ayuda militar con el único fin de mantener un periodo de paz. Un poco extraño, ¿verdad? Pero así es. Con la gran revolución industrial del siglo XIX se consolida la occidentalización y se conforma un sistema oligárquico que mira a satisfacer los intereses de un grupo reducido de estados. Con las dos guerras mundiales, en el sistema clásico del derecho internacional público entra en crisis y empieza a delinearse un ordenamiento moderno con características muy diferentes. ¿Cuáles son esas características? Precisamente son que existe la autodeterminación de los pueblos, que habrá el aumento de organizaciones internacionales y que hay una transformación más evidente y que la comunidad internacional se presente en su aspecto universal, caracterizando diversos problemas que pretenden resolver las dificultades de carácter social, económico y político. Este sistema presenta integrantes muy distintos, unos otros en el ámbito económico y poblacional o de extensión, los cuales se asocian con grupos de intereses que aumentarán la complejidad de una estructura independiente. En la actualidad, ningún Estado puede cerrar sus fronteras y abrir sus puertas a un sistema autocrático. Muy bien, entonces, por lo tanto, concluimos en que las respuestas de los problemas surgidos después de la Primera y Segunda Guerra Mundial permite la creación de órganos internacionales tales como ya lo comentamos, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones. Es por eso que a través del faccionamiento de la Carta de las Naciones Unidas, que aunque fue en la década del 40, el tratadista nos considera de que establece y considera de que este cuerpo normativo debe de ser modificado, ya que el derecho internacional público es un derecho que debe estar en constante evolución o que está en constante evolución y que sus normas deben de adaptarse a esos cambios sociales, económicos, políticos y culturales. Ahí concluimos, compañeros. Voy a permitir ahorita que tengan sus micrófonos para quien quiera hacer alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, compañeros? Si no hemos concluido. ¿Nadie? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Ajá. En relación a las diapositivas, ¿nos las va a compartir vía Classroom? Sí, compañero, solo que como se los comenté la semana pasada, yo solo quería poner al día porque no tuve clases con la sección B, entonces yo primero Dios se los paso el viernes por la noche o el día sábado, por favor. Okay, gracias, licenciada. Para servirle, don Anthony. ¿Alguien más? Todo en orden, licenciada. Muy buenas noches. Gracias. Para servirle, compañero. Muy bien. No, compañeros, Adamaris no estaba leyendo el libro del licenciado Chaita. Este es el libro de lo que leí. Precisamente fue una síntesis de lo que establece Carmelo Catafi, ¿verdad? Lo inicial que hablé, sí era del tratadista Larios Ochaita, y la primera parte fue de Laurence, de J.T. Laurence.
Entonces, si no tienen ninguna otra interrogante, ha sido un gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga. Y si el señor Zulema, ¿va a hablar algo? No, licenciada, feliz noche. Feliz noche, buenas noches, compañeros. Licenciada, disculpe.